Muy bien. Hola chicos, este video es el video que fue prometido para terminar el workshop de modelos de transporte en Omnitrans. Voy a hacer un breve repaso de las diapositivas que ya vimos para que el video sea completo en caso de que quieran repasar todo desde el inicio. Un mensaje sobre el proyecto es que el proyecto está bastante bien detallado, tiene también el procedimiento paso a paso, así que realmente la aplicación de este workshop es meramente para su conocimiento y que lo puedan aplicar en futuros trabajos que ustedes vayan a realizar. Sin embargo, no necesariamente lo tienen que utilizar en el proyecto. El proyecto tiene ya todos los jobs desarrollados, ustedes lo que tienen que hacer es correrlos y básicamente el proyecto lo que necesita o lo que busca es que ustedes expresen sus criterios, que sean muy críticos en sus opiniones y que comenten cómo ustedes entienden el proceso del 4Stage en Omnitrans. Muy bien. Entonces, comenzando por aquí, nosotros habíamos visto que Omnitrans básicamente está constituido de tres componentes, ¿no? La interfase de usuario, la base de datos y el motor de procesamiento o el motor de jobs o tareas. Esta es una pantalla de lo que es la interfase de usuario. En la parte izquierda, la A, tenemos las variantes. En la parte superior, la B, tenemos los jobs o tareas. Y en la parte C es donde se muestran los resultados cada vez que corremos una tarea o job. La interfase de usuario, en la parte de variantes, esto es muy importante, que ya lo habíamos visto en clases. Una variante está constituida por una red específica o network, por una demanda específica, por un script set que es el conjunto de tareas y estos tres elementos van a arrojar un resultado particular. Es por ejemplo la primera línea que está definida como variante Y, network 1, demanda 1 y script set A. Entonces eso nos da el output 1. Una variante Y podría estar constituida por una red 2 o network 2, demanda 2 y el script set A. En este caso está variando la red y la demanda y eso nos hace que se genere un output 2 o resultado 2, como se muestra en la pantalla. Una subvariante de Y podría ser con la misma red, con la misma demanda, pero un conjunto de tareas distinto. Es decir, esto puede significar un script set distinto, que en este caso está identificado como B. ¿Esto qué significa? Que tal vez en el script set A ustedes están haciendo un tipo de asignación de tráfico, de las que ustedes tienen que haber visto en la parte teórica, que puede ser un modelo all or nothing, y en la parte B puede ser una asignación estocástica o determinística. Entonces eso va a generar un resultado distinto. Entonces así, esa es la idea, dependiendo de la combinación de red, demanda y script set o modelo de asignación, ustedes van a tener un resultado distinto, ¿no? ¿Esto de qué permite? De que yo puedo evaluar una misma red, por ejemplo la red 2 lo puedo evaluar con distintas demandas, por ejemplo puedo evaluar la demanda presente y puedo evaluar como una demanda futura, por ejemplo, para ver cuál sería el impacto de esa demanda futura. Y una vez que he analizado el impacto de esa demanda futura, puedo tal vez crear una distinta asignación de tráfico para ver cómo con un distinto método de asignación de tráfico varía el impacto en la demanda, ¿no? Entonces básicamente eso, ya lo habíamos visto también en la clase. Aquí había un ejercicio que había que abrir el modelo e investigar las variantes y subvariantes, ¿no? En este modelo que estamos trabajando ahora, que es el modelo de Omniville Car, hay una sola variante, podrían ser más. Bueno, para que vean un poco voy a abrir uno nuevamente de los que ya tengo hechos aquí. Esperemos que no dé ningún problema porque no los he abierto hace tiempo. Había uno que... Este de aquí. Veamos qué tiene este, no recuerdo. Este, ya. Muy bien. Entonces, este tiene dos variantes. La matriz de demanda, bueno, cada variante representa una red. Sí, aquí.
Y lo que dice cube o cube es la demanda, ¿no? Los parámetros son ciertos parámetros que son específicos para esa red y esa demanda. Ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante, el detalle de lo que es el cube y parámetros. Aquí, bueno, no se pueden ver muy bien el tema de las distintas demandas en este proyecto. Déjenme ver si encontramos otro. Este de aquí, del Factorial Static. Perfecto. Tenemos una variante 2014. Tenemos con el Matrix Cube o matriz de demanda 2014, pero luego tenemos una variante de esa red una variante de esa red 2014, pero tiene una demanda de 2025. Entonces ahí ya tenemos, eso sabemos que nos va a dar otro resultado. Luego tenemos un escenario que se lo ha agrupado y denominado como escenario futuro, que es el escenario en el 2025, que es una red en el 2025. Esta red del 2025 podría ser la respuesta que nosotros tomaríamos, o la reacción que nosotros tendríamos después de evaluar cuál sería el incremento de la demanda para el 2025. Entonces del estudio de la red del 2014 con la demanda del 2025, nosotros podríamos tomar decisiones para modificar nuestra red. Entonces nuestra nueva red vial podría estar reflejada en lo que se llama el 2025. Pero yo no necesariamente tengo que hacer una sola variante para el futuro, sino que yo puedo tener varias opciones de lo que voy a hacer en el 2025. Por ejemplo, aquí se ha determinado una como 2025, con obviamente la demanda del 2025, pero también se ha construido otra que se llama Tunnel Construction, o construcción de túnel, que sería otra variante del 2025. Entonces, esto es un poco cómo funcionan las variantes y subvariantes, ¿no? Y cada una esta me daría un resultado distinto. ¿Qué es lo que yo tendría que estudiar en mi modelo de tráfico, de asignación de tráfico? Volvamos al modelo que estábamos. Ok, y continuamos con las diapositivas, ¿no? Eso es lo que quería mostrarles un poco. Manejo de datos. Veíamos que eran 3 elementos los que integraban el Omnitrans, la interfaz de usuario, que ya vimos un poco de la interfaz de usuario. Ahora el manejo de datos. El manejo de datos, en esta parte es muy importante que se entienda el concepto de dimensiones. Las dimensiones en Omnitrans son una manera muy elegante de definir cuál es, o de identificar cuál es la información que yo requiero. Un modelo de asignación de tráfico normalmente requiere, entre otras variables, requiere 6 variables muy importantes, que son el propósito del viaje, que pueden ser de la casa al trabajo, que pueden ser viajes de tipo recreacional, y hay otra variedad. Hay más clasificaciones de propósito. También está el modo, si es vehículo motorizado o carro, bicicleta, bus. La otra variable sería el tiempo, como ellos lo definen, o para nosotros en español podríamos decir el periodo del día, que puede ser el pico de la mañana, puede ser el entre picos, o puede ser el pico de la tarde, por ejemplo. El usuario. Tenemos distintos tipos de usuarios que nosotros podemos evaluar. Tenemos ancianos, por ejemplo, conductores de vehículos, también se podrían agregar peatones. Y así los distintos tipos de usuarios. El resultado, también nosotros tenemos distintos tipos de resultados cuando trabajamos con modelos de asignación de tráfico. Tenemos los resultados de la asignación de tráfico en sí misma, que es lo que me indica a mí cuáles son las calles o las vías que tienen más tráfico, o cuánto tráfico tienen las calles o vías de una determinada red vial.
También hay resultados que yo obtengo como las matrices de costos, de cuánto me cuesta transportarme de un punto a otro, por ejemplo. Ese es otro tipo de resultado que yo puedo obtener. Y finalmente, dentro de los métodos implícitos en los modelos de asignación de tráfico, específicamente en el modelo de 4 etapas o 4 stage, yo tengo varios métodos que son iterativos. Entonces, esta variable me permite indicarle, dependiendo de la solución o el método que yo estoy utilizando, cuántas iteraciones realizar. ¿Qué es lo interesante de Omnitrans? Que ha descrito estas 6 variables que podrían ser las más importantes para los modelos de asignación de tráfico de una manera muy didáctica y fácil de entender, que ellos la han denominado como el PM-TURI, que es de propósito, modo, time, user, result and iteration. Otros programas tienen o analizan las mismas variables, pero tal vez no son tan didácticos o tan fáciles de implementar, tan fáciles de usar o de entender. Entonces aquí estoy haciendo zoom en esta imagen de un lado. Y aquí en el Project Setup, en la configuración del proyecto, en la pestaña Dimensiones, ustedes pueden ver todas las dimensiones que tiene su proyecto. Por ejemplo, para esta imagen que tenemos aquí, nosotros vemos que en propósito tenemos el 1 que representa total, es decir, el número 1 para propósito significa todos los propósitos. El número 10 en propósito significa viajes relacionados con trabajo. El 11 específicamente viajes casa-trabajo y el 12 específicamente viajes trabajo-casa. Un poco para entenderlo, los viajes casa-trabajo normalmente serían los viajes que el tipo de viajes que nosotros utilizaríamos en el pico de la mañana, cuando la gente se dirige de su casa al trabajo. Y el 12 en el pico de la tarde, cuando la gente va de su trabajo a sus hogares. También tenemos el modo. 1 igualmente representa todos los modos, pero tenemos que el 10 representa vehículos, el 20 bicicletas y el 30 public transport o transporte público. Dentro del modo transporte público tenemos 31 al 34, que son tren, bus, trenes ligeros y trams. Y al final tenemos también un modo que es caminar, ¿no? Peatones. Ahora tenemos el time o el periodo de tiempo, y aquí en este ejemplo tenemos que el 1 representa las 24 horas del día, si lo que se quiere modelar es las 24 horas del día, y el 10 representa el pico de la mañana. También están los usuarios, en el cual 1 representa, igual que los anteriores, representa a todos, el 10 representa un determinado grupo en análisis, mientras que el 11 representa a los usuarios internos de la red, pero también tenemos usuarios que provienen de otras regiones, o que en algunos modelos se los llama como regiones externas. Y también tenemos en el 13 también se identifican el tipo de usuario, que son usuarios que solamente están de pasada por la red vial. Es decir, que no es que vienen de afuera hacia algún punto de nuestra red vial, sino que simplemente pasan de un punto externo a través de la red vial hasta otro. Y análisis incluiría a esos tres, ¿no? El 10. En result, tenemos dos tipos. Tenemos 1 y tenemos 10. El 1 significa load. ¿Eso qué significa? El 1 está indicándole, cuando ustedes asignan al campo resultado, a la variable, a la dimensión resultado, le asignan el valor de 1, ustedes le estarían diciendo que ustedes de lo que están hablando, o el resultado que este proceso va a arrojar, sería asignación de tráfico. Load es como ellos han definido al tráfico en una determinada calle. Es la carga de tráfico. Mientras que el 10, impedance, si ustedes le indican en la dimensión resultado, ustedes le indican 10, eso significaría que el resultado del procedimiento que ustedes están realizando no es una carga de tráfico, sino es una matriz de costos, una matriz de costos o un scheme matrix, como se lo define en este programa, que también ya lo veremos un poquito más adelante. O impedance matrix también se la conoce de esa manera, porque es la matriz de disuasión de viaje o costos de viaje. Entonces, bueno, el resultado 1 indica asignación de tráfico y el resultado 10 indica matrices
de impedimento o de costo. Y al final iteraciones, bueno, iteración es 1 o en algunos casos que ya veremos más adelante, ustedes en el campo o en la dimensión iteración tienen que indicar el número de iteraciones que desean realizar. Bueno, en esto me quedé un poquito de tiempo porque es muy importante entender lo que significa el PM2, que es muy fácil de ver, es muy didáctico, ¿no? Esa es una de las características interesantes de Omnitrans. Esto también es importante. No todos los objetos del modelo requieren las mismas dimensiones. Por ejemplo, si ustedes van a definir una red o network, ustedes solamente necesitan dos dimensiones, la dimensión modo y la dimensión tiempo. Si ustedes van a definir una matriz de demanda o datos de demanda, ustedes necesitan 4 dimensiones. Necesitan propósito, modo, tiempo y usuario. Tiempo, recuerden que estoy hablando de periodo, ¿no? Periodo del día. Mientras que cuando ustedes van a indicarle los resultados del modelo, ustedes sí, en ese caso, tienen que decirle, ojo, que recuerden que los outputs o resultados del modelo, nosotros tenemos dos tipos de resultados. Tenemos los resultados de la asignación de tráfico, pero también tenemos los resultados de las matrices de costos, o skin matrix o impedance matrices. Entonces, cuando nosotros vamos a definir las dimensiones de los resultados de un modelo, sí tenemos que indicarle las 6 dimensiones. Bien, sigamos con esto. Aquí había un ejercicio: investigar las dimensiones, identificar network icons y combinaciones. Bueno, vamos a abrir un poquito el programa. Como yo les dije, en Project Setup, que es este símbolo que está aquí, es donde ustedes pueden ver las dimensiones del modelo. Entonces, en este caso nosotros tenemos un único propósito, tenemos un único modo, que es el privado, tenemos un único periodo, que es el de la mañana, periodo de tiempo, un único tipo de usuario, que lo hemos definido como total. En load, nosotros yo les había indicado que era 1 y 10, pero dentro de la asignación de tráfico, vean, nosotros tenemos distintos tipos de métodos de asignación. All or Nothing, este de aquí, BA, es el método de medias sucesivas. Y ustedes aquí también pueden agregar distintos métodos, ¿no? Estas dimensiones las agregan ustedes, no están creadas, no están definidas. Como ustedes vieron en la imagen anterior, habían distintos propósitos, distintos modos, pero en este modelo, como para hacerlo muy práctico y didáctico, tenemos uno de cada uno, a excepción de los resultados que tenemos más, ¿no? En impedance, como yo les decía, estas son matrices de costos expresados como distancia, de costos expresados en tiempo, costos expresados en tiempo de esperas, penalidades, tarifas o precios de los pasajes. O también se pueden expresar los costos como número de transferencias o cambios de buses que tienen que hacer en el trayecto que ustedes están realizando, ¿no? Muy bien, iteraciones, lo que teníamos una en esta dimensión de iteraciones. Lo que hacemos es que cuando necesitamos simplemente le agregamos el número de iteraciones que queremos realizar para el método que estemos utilizando, ¿no? Forness, métodos de medias sucesivas, en fin. Esto quería ver. Ahora quería abrir un poco la red. La red nosotros ya habíamos trabajado en clase. Este es el programa en el que yo había venido trabajando, que ya tengo igual todo codificado, por eso voy a ir un poco rápido, ¿no? Tenemos los nodos, tenemos los puntos negros, tenemos los centroides, que son estos asteriscos que están aquí, que lo que me indican es una zona, es la representación de una zona con un punto, mientras tanto que la zona está representada con un polígono, ¿no? Entonces a cada zona se le asignan una cantidad de viajes que se generan, que se atraen, pero también se le asignan otras variables, como por ejemplo la población, el número de oficinas que hay, el número de centros educativos, hospitales, todas las características que puede tener una zona o un barrio, como ustedes lo quieran ver. Bien, ya vimos un poco de eso, avancemos con las diapositivas. En esta parte de aquí teníamos nosotros la creación de la red, que ya la hemos visto en clases, no voy a ahondar mucho en el tema. Para quienes tengan más interés en verlo, que no estuvieron en la clase, en la parte de ayuda, en el manual, está muy clarito y muy detallado cómo crear cada uno de los elementos de la red, ¿no? Aquí brevemente lo que les voy a indicar es
cuáles son los elementos de la red o los objetos de la red, que es el área, el centroide que ya les mencioné, el nodo son los dos puntos que son conectados por un link, el giro, que nos indica en un nodo hacia dónde está permitido el giro, contadores de tráfico que yo asigno en un determinado link, el screen line es una combinación de múltiples contadores que yo asigno, tengo las paradas de buses, tengo las líneas de buses o las líneas de ferrocarril o de tram y el mapa en sí mismo, que es otro de los elementos de la red. Eso básicamente, ¿no? A la izquierda, en los botones a la izquierda, es donde yo indico al programa cuáles son los objetos de la red o los elementos de la red que yo quiero mostrar, ¿no? Vamos a ir al programa para verlo mejor. Entonces aquí, por ejemplo, si yo quiero mostrar las zonas, tengo que tener el botón activado, el botón de zona activado, como está en este momento. Bien, como les decía, si yo quiero mostrar la zona, tengo que tener el botón de zona activado como está en este momento. Si ven, ustedes están viendo las delimitaciones de los polígonos. Si yo desactivo el botón de la zona, miren que cambió el color y le doy al visto este que está aquí abajo. Si ven, ya no aparecen las zonas. Los polígonos que ustedes pueden ver ahí simplemente son porque aparecen porque están dibujados en el mapa de fondo. Si yo quiero activar las zonas de nuevo, simplemente activo el botón de zona, le doy visto y aparecen las zonas. Si quiero ver los centroides, como en este momento, tiene que estar el botón activado. Pero si no los quiero ver, desactivo el botón y desaparecen los centroides. Hago exactamente lo mismo con los nodos. Estos son links, giros, contadores, screen line, paradas, líneas de transporte público o carriles de preferencia. Y el mapa en general, y el mapa también. Bien, avancemos, ya hemos visto un poco de eso, ¿no? Ahora, ¿cómo yo selecciono cada uno de los elementos de la red? De la misma manera tengo que yo identificar cuál es el elemento que quiero seleccionar. Por ejemplo, si quiero seleccionar área, voy a la herramienta de selección que está aquí arriba y digo, bueno, es herramienta de selección para áreas. ¿Qué tipo de selección quiero hacer? Selección individual, pongo el de la flechita que todos conocemos como la flechita de cursor. Entonces, ¿qué es lo que voy? Simplemente doy clic a cualquiera de las áreas en las que quiero trabajar. ¿Bien? Perfecto. Si quiero seleccionar un nodo, voy a la herramienta de selección nodo, selección individual con la flechita y selecciono el nodo que quiero. Si quiero hacer selección múltiple de cualquiera de los elementos que están aquí identificados, yo vengo a la herramienta de selección de caja. Esta herramienta de selección de caja simplemente me selecciona todo lo que queda exactamente dentro de la caja. Ven que solamente me seleccionó los nodos que están dentro. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un poco de selección de links. En este caso, igual, si yo hago la herramienta de caja, solamente me selecciona los links que están estrictamente dentro de la caja. Ahora también tenemos la herramienta de selección de caja, pero no los que están adentro, sino todos los que cruzan con el borde o el perímetro del recuadro. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el mismo recuadro y ahora me está también agregando estos de aquí abajo. A pesar de que no estaban dentro del recuadro, sin embargo estaban cortando con el borde del recuadro y por eso los agrego. Entonces, mismo concepto con el polígono, en vez de ser un recuadro es un polígono, pero este de aquí es lo que queda dentro del polígono. Y esta es la herramienta de selección del polígono con lo que corta con el polígono. Bien, eso. Ahora, veamos un poco de las propiedades de cada uno de los elementos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Selección... miren, estoy agregando un nodo. Ya lo borré. Entonces, regreso a la herramienta de selección individual y voy a un link. Herramienta de selección de link. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Un simple link, quiero ver cuáles son sus propiedades. Le doy doble clic y me dice toda la información del link. El número que está asignado a ese link, cuál es su dirección. Recuerden que un link es una calle y puede tener dos direcciones. Esta me indica la dirección 1, el largo de ese link, 2.7, no estoy seguro qué, si son millas o kilómetros, pero es una unidad de distancia. Se puede agregar una imagen, en caso de ser necesario, alguna etiqueta,
un número de identificación de la calle, el número de carriles o lanes, el nombre también. Tipo de calle es una road local. También aquí podemos asignar distintos tipos de calles que son road local o avenidas, qué sé yo, calles divididas. O en este caso hay otro tipo importante que es el conector. El conector es un tipo de link que no es una calle, es un tipo de link con el cual el software conecta un centroide con la red. Entonces, estos punteados de rojo son links de tipo conector que conectan el centroide con la red. No existen físicamente, simplemente es para conectar la información de esa zona con la red, para así poder hacer la asignación de tráfico. Entonces lo regreso como estaba, porque estaba como road local. Bien. Eso vimos muy rápidamente. Otra cosa, no solamente dándole doble clic, sino también seleccionándolo simplemente y se vienen a la herramienta de atributos. Esta de aquí. Entonces es lo mismo que darle doble clic o que venirle a la herramienta de atributos, que es esta que tiene esta manita aquí. Exactamente igual. Ya aprovechando que la abrí de nuevo, yo les decía que tiene dos direcciones, una calle, entonces esta me dice que tiene la dirección 1, pero ¿qué pasa si yo quiero ver los datos de la dirección opuesta? Nosotros tenemos una herramienta aquí que me permite cambiar la dirección. Me dice cambiar la dirección del link. ¿Sí ven? Miren aquí cómo él cambia la dirección del link. Simplemente lo que estoy haciendo es seleccionar la dirección contraria. ¿Ven? Y así ustedes pueden ver. Puede ser que en una dirección tenga un carril y en la otra dirección tenga, por ejemplo, tenga un carril y en la otra dirección tenga dos carriles. Esto no es muy común para nosotros en Latinoamérica, mucho menos en Ecuador, pero se lo ve con más frecuencia en países como Irlanda e Inglaterra. Ok, cierro esto y continuamos con las diapositivas. Muy bien. Como yo les decía hace un rato, no todos los elementos del modelo, los objetos del modelo requieren la misma información. Hablaba específicamente de las redes viales o network. Necesitan dos elementos que son el modo y el periodo. Entonces es ahí donde entra la importancia de estas dos herramientas de aquí, que son la herramienta que a mí me indica qué modo yo quiero visualizar, el tráfico de qué modo yo quiero visualizar en la red y el tráfico de qué periodo yo quiero visualizar en la red. ¿Qué significa esto? En este pequeño modelo no tenemos mucha información, pero aquí les estoy mostrando en el video. Por ejemplo, si yo tuviera más tipos de modos de transporte, no solamente privado, sino también público o bicicletas, si yo selecciono el que quiero, por ejemplo, bicicletas, esto lo que hace es mostrarme solamente la asignación de tráfico de bicicletas. Y así con los demás, ¿no? Y con tiempo es básicamente lo mismo. Si yo estuviese analizando distintos periodos del día, simplemente aquí seleccionaría el periodo que quiero, le daría al visto y me aparecería solamente la asignación de tráfico de lo que a mí me interesa ver. Avanzamos. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, esto lo habíamos visto. Aquí había un ejercicio, ¿no? Seleccionar objetos, que ya hicimos un poco de eso. Desactivar el modo 10, que fue la última parte que vimos, ¿no? Bien, avanzamos. Ahora, de nuevo, teníamos tres elementos que conformaban, componentes que conformaban el software Omnitrans, ¿no? Interfaz de usuario, base de datos, que está muy ligada con el concepto de dimensiones, PM2D o PM2D. Y luego teníamos el motor de tareas, All Job Script. Este motor de tareas utiliza el lenguaje de programación Ruby, por si alguien quiere andar en esto, algún fanático de la informática, este es el lenguaje que utiliza. O sea, no tienen que ser expertos en programación, despreocúpense, no se preocupen de eso. Muy bien, sigamos con esto. Entonces este es un ejemplo de tarea. Hay conceptos que tenemos que comprender un poco en la parte de tareas. Y uno de ellos es
las clases. ¿Qué son las clases? Las clases son tareas predefinidas o herramientas predefinidas ya por el software. Esto quiere decir que yo ya tengo tareas predefinidas que a mí me simplifican los pasos, por ejemplo, de la asignación de tráfico. Por ejemplo, de la creación de matrices de demanda. Por ejemplo, yo tengo herramientas que a mí me facilitan la generación de matrices de costos. Eso sería una clase. En este caso tenemos aquí un ejemplo de una clase que se llama OT Traffic, que esta clase lo que permite es, la utilizamos para la asignación de tráfico en Omnitrans. Esta es la estructura que toma el programa, ¿no? Un poco para explicar, aquí lo que está haciendo es a la variable assign, le está diciendo que esa variable va a contener la nueva asignación de tráfico. Esta parte que sigue la asignación de tráfico, esto que dice new, esto se le llama parámetros. Parámetros de cada clase. Entonces esto lo que estamos haciendo aquí es diciéndole que a assign le asignamos, va a contener una nueva asignación de tráfico, ¿no? Para la asignación de tráfico, recuerden, yo les decía la red, el objeto red necesita dos parámetros, modo y tiempo. Aquí le estamos indicando el modo y el tiempo. Nosotros el resultado que nos va a dar esta asignación de tráfico, ¿qué tipo de resultado es? Es un resultado tipo load. Recuerden que nosotros teníamos dos, load and impedance, es tipo load. Entonces yo aquí le tengo que agregar cuáles son las dimensiones que quiero, ¿no? Propósito, modo, tiempo, usuario, resultado. Y al final iteraciones, ¿no? Como esta asignación de tráfico no tiene más que una iteración, lo hacemos con una iteración. Al final, una vez que yo he agregado todas las dimensiones que requieren los distintos objetos, yo le digo, bueno, asignación, ejecútate. Entonces le asigno la propiedad ejecutar. Y luego lo que tendré es el resultado de la asignación, ¿no? Aquí abajo está un poco la explicación, lo que le decía. Assign.network significa la red, es lo que al programa le va a indicar cuáles son los parámetros de la red que necesitamos agregar, que los identifica acá abajo, ¿no? Modo y tiempo, dimensiones, modo y tiempo, ¿no? Luego, como les decía, la propiedad define las dimensiones de la asignación de tráfico o del resultado de asignación de tráfico, donde yo le tengo que indicar las 6 dimensiones, ¿no? Propósito, modo, tiempo, usuario, resultado, iteración y esas 6, ¿no? Y al final lo que le digo es ejecutar. Eso les había explicado ya. Volviendo a la interfaz de usuario, ya habíamos visto las partes donde estaban asignadas las tareas y en la parte inferior tienen los resultados, ¿no? Esto es muy fácil. Las tareas se ejecutan seleccionando cualquiera y dándole al botón de play, como está acá arriba, o con clic derecho ejecutar. Ahora, las listas de parámetros, esto es muy importante porque muchos de los métodos que nosotros utilizamos tienen parámetros, requieren de varios parámetros. Entonces la lista de parámetros lo que nos hace es guardar estos parámetros que nosotros tal vez necesitamos repetitivamente para distintas asignaciones de tráfico, los guardamos en una lista y lo que hacemos luego es simplemente llamarlos. ¿Dónde vemos esta lista en el programa? Vamos a ver, esta lista de parámetros está exactamente aquí. ¿Ven? Parámetros. Entonces, si yo quiero ver las listas de parámetros que existen, simplemente le doy al botón de parámetros. Veo que no tengo ninguna al momento creada, pero si quisiera crear una, digo editar las listas de parámetros asociadas. Entonces veo, aquí tengo una automática. Estos son los parámetros del proyecto, que está el automático, está definido por uno que está definido por el usuario. Estos de aquí, por ejemplo, yo los definí cuando estaba haciendo esta práctica, con el propósito de este video, de este tutorial. Entonces ya tengo ya aquí una lista, algunos parámetros que he creado. Ya lo van a ver más adelante cómo los vamos a utilizar. Entonces, bien, aquí tenemos ya varios parámetros, como les decía, que se generan automáticamente por el programa, ¿no? Perfecto, ya saben dónde verlos, ¿no? Listas de parámetros aquí. Listo, sigamos. Esto les mostraba, esto de aquí, esta imagen les muestra simplemente dónde están los parámetros. Muy bien, ahora estamos en la parte de crear zonas y centroides. Esta parte la habíamos visto ya en la clase. Agregar las zonas y los centroides es exactamente como lo habíamos visto ya. Nosotros lo que tenemos que decirle es zona, centroide, link, nodo, cualquiera de los objetos de la red
o de los elementos de la red que nosotros queremos agregar, seleccionar el que queremos y luego venimos a agregar con el símbolo más. Por ejemplo, yo he puesto un link y aquí en esta red está creada, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo nada más muy pequeñito. Yo voy a agregar primero dos nodos. Agrego un nodo, muy bien, y agrego otro. Tengo dos nodos agregados. Luego, si quiero agregar un link, lo que hago es ir al link, a la herramienta de link con la herramienta de agregar y simplemente doy clic en uno y doble clic en el otro y listo, se ha agregado un nodo. No lo hago con la red que estamos trabajando porque ya están todos agregados. Entonces ahora, si quiero eliminarlo, voy a la herramienta de selección, voy a la herramienta de selección de cuadro, por ejemplo, selecciono todos, pero recuerden que solamente me está seleccionando links porque estoy con la herramienta de link seleccionada. Lo borro, el link. Ahora voy a la herramienta de recuadro y a la herramienta de nodos, selección con recuadro, he seleccionado los dos que quise y los borro. Listo, no ha pasado nada. Muy fácil. Entonces así se agregan las zonas. De la misma manera se agregan las zonas, los nodos, los links, ¿no? No voy a pasar mucho tiempo en esto porque la verdad no tiene mucha ciencia. Ahora, configurar e importar zonas. Yo les decía hace un momento que cada una de las zonas o centroides o áreas tienen cierta información relacionada. Por ejemplo, número de residentes, número de trabajos, número de investigadores, unidades educativas, hogares, la población en general, la población la población segmentada por edades, por ejemplo de 5 a 16, de 17 a 20, de 21 a 65. Todas estas variables podemos agregarle a una zona. Empleos, oficinas, negocios, servicios, salud. Y una distinta cantidad de variables, infinita cantidad de variables que podríamos agregar a una zona. Entonces, esa información es lo que el programa le llama zonal data o data zonal, ¿no? Que es toda la información relacionada a la zona. Esas variables nosotros tenemos que identificarlas. Nosotros como usuarios, como planificadores de transporte, tenemos que decir con cuáles son las variables que vamos a trabajar. Entonces aquí había un ejercicio que nosotros hicimos en Excel. Voy a abrir el Excel para que lo vean. External user. Entonces este de aquí era el de zonal data, ¿no? Entonces esperamos un momento que esto se abre súper rápido. Y listo, aquí me indicaba en esta tabla, en este ejercicio me indicaba cuáles son los elementos de la zona para el modelo en el que estamos trabajando, ¿no? Me indica hogares, households, household size, el tamaño de los hogares, cuántas personas tienen licencias en esa zona, cuál es el ingreso promedio de esa zona, el espacio de oficinas de esa zona y el espacio de negocios de esa zona. Aquí abajo, en cambio, ya me da más información de las zonas. Recuerden que nosotros habíamos graficado en nuestra red, en nuestra pequeña red, son 10 zonas en total. Entonces, para cada una de las zonas nosotros tenemos un número de hogares, el tamaño promedio de cada hogar, el número de licencias promedio, el número de ingreso promedio, los metros cuadrados de oficina y los metros cuadrados de negocios. Entonces, básicamente esta es la información que tenemos aquí. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer antes de cualquier cosa en el programa, antes de importar la data, es bueno decirle al programa cuáles son los campos de esa zona, cuáles son los elementos de esa zona, las variables. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es en Project Setup, Zonal Data. Aquí es donde yo agrego, quito o modifico los elementos de una zona o las variables de una zona. En este caso vean que está todo como gris, está bloqueado porque me dice que los campos de la zona no se pueden cambiar mientras la red está abierta. Vamos a cerrar la red a ver cómo esto cambia. Cerrar la red. Otra vez, configuración del proyecto, zonal data, vean, ya están
en blanco. Ya los puedo modificar. Puedo eliminar con este botón o agregar uno en el medio o al final. Inclusive puedo restaurar la información, ¿no? Con este botón. Bien, aquí han sido creados. Esto tienen que hacerlo ustedes manualmente. Por ejemplo, si aquí yo tuviese un nuevo campo para esa zona, que podría ser, qué sé yo, escuelas, número de escuelas en la zona. Entonces tendría yo un nuevo campo, escuelas, no, perdón. Escuelas. Entonces si yo hago eso de agregar un nuevo campo, tendría también obviamente que agregar la información de escuelas. Y también en el programa tendría que agregar un nuevo campo que se llame escuelas. ¿Sí? El número del campo se agrega automáticamente cuando ustedes lo guardan, ¿no? Yo en este caso solamente lo ponía como ejemplo, pero no lo voy a agregar al final. Entonces, listo, las variables de la zona la definen ustedes, ¿no? En este caso solamente habíamos definido 6. No guardar. Una vez que nosotros hemos creado los campos, ahora sí nos vamos. ¿Cómo importamos la data? Es súper fácil. Se selecciona la data de Excel con control C, como seguramente ustedes lo saben hacer. Venimos a la matriz de datos. Y venimos, que es este botón de aquí, o también el botón de acá, es exactamente el mismo. Entonces, Show All Data, si ustedes pueden ver, es exactamente la misma información que yo tengo aquí, es la que tengo acá. Porque yo, ¿qué es lo que hice? La copié con control C y acá luego lo hice, control V, y se pegó. Entonces, súper fácil de importar, no hay mayor problema. Entonces, ustedes ya tienen, esta es información que ustedes como planificadores la pueden recabar de distintos medios de información de los municipios, registros catastrales y todo, cualquier origen de información que ustedes puedan tener acceso. Bien, sigamos. Acá estaba un tema de visualizar la zona, información de cada una de las zonas. Esto es súper facilito, lo vamos a ver aquí. Vamos a abrir de nuevo la red. Y yo quiero que me aparezca la información de las zonas como unas barras, ahí con unas barritas, y que me diga cuál es cuál es la característica de cada una de las zonas, ¿no? Yo ya tengo aquí varios diseños de barras establecidos. Zonal Data and producciones y atracciones, ¿no? Porque eso ya los trabajamos en la clase. Pero si ustedes quieren crear uno nuevo, lo que hacen es crear nuevo, le dan un nombre cualquiera, barras data zonal, y luego tienen que darle ciertos parámetros que ya les voy a indicar, pero con el que yo tengo ya armado. Entonces vamos a Zonal Data, editar. Entonces en Zonal Data, ¿qué es lo que ustedes tienen que indicarle? Es el estilo de la barra. Esto es básicamente temas de visualización. Y yo quiero que se muestren las barras dependiendo de qué, dependiendo de los centroides, o que los centroides están asociados a la zona. Entonces por cada centroide quiero que se muestren las barritas de cuáles son las características de esa zona. Para todas las zonas le indico para qué centroides, para todos. Transit Line no tenemos, y paradas de buses tampoco. Esto de aquí es para cuando yo tengo transporte público. Nosotros aquí tenemos varias pestañitas. Por cada pestaña vean que está asociada con cada uno de los elementos de esa zona, o las variables de esa zona. Espacio de negocio, espacio de oficina, espacio, personas con licencias, ingreso promedio. Con este de aquí me puedo mover hacia las anteriores. Tamaño del hogar y número de hogares en general. Entonces yo puedo agregar más barritas aquí si yo tuviese más variables. Como les decía, escuelas, por ejemplo, le daría agregar y agregaría una variable más, ¿no? Una barra más.
Entonces, veamos los datos de esta primera, que es household. Yo le indico una etiqueta, se la podría poner en español si quiero, hogares, pero dejémosla así. En Expression normalmente ustedes tienen que seleccionar qué es lo que quieren que mostrar. Esto de aquí ya le aparece definido dependiendo de las variables que ustedes le agregaron a la zona, ¿no? Entonces yo lo que hago es seleccionar obviamente la que quiero mostrar, ¿no? Que en este caso es lo mismo, household. Aquí tengo que decir cuál es la variante y la matriz, el cubo. Entonces es para todas, o mejor dicho, es para la actual, para la que esté asignada en ese momento, y esto queda así, ¿no? Mismo proceso con los demás, es súper fácil esto de llenar. Listo. Entonces la parte de Legend es donde yo le indico, por ejemplo, cuáles son los colores que va a tener cada una de las variables de la zona. En este caso está distribuido como lo pueden ver. Y ya si quiero algún encabezado o si quiero indicar las unidades, pero en este caso como son distintas las unidades, creo que no vale la pena agregar las unidades. Y en apariencia, más tamaño de letra, fondo, tipo de letra, decimales, si aplica, el tamaño de la barra, si hay un factor de escala, o sea, si son muy grandes tal vez las pueden achicar un poco proporcionalmente. Y bueno, aquí más cosas en las que ustedes pueden investigar. Entonces, como ya tengo guardado esto, simplemente le das guardar, ¿no? Yo le puse cancelar, pero le tienes que dar guardar. Está asignada a Zonal Data. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si ven, está activado el botón. Me aseguro que esté el diseño de Zonal Data y le doy al visto. ¡Pup! Entonces me aparecen ahí todas las barritas con cada una de las zonas. Ahí hice un zoom. Entonces ustedes les permiten hacer un análisis dependiendo de cada una de las barras. Ustedes podrían identificar si esa es una zona más comercial o si es una zona más de hogares. Entonces recuerden que la primera barra era del número de hogares. Entonces yo diría que esta zona de aquí, por ejemplo, es un barrio residencial. También el número 6, pero que sin embargo el número 3 a mí me parece que tiene más espacios de oficinas. Es probablemente que esa sea un área comercial o de oficinas, al igual que la 9. Entonces para eso sirven este tipo de barritas, para hacer ese tipo de análisis. Esto sirve mucho cuando ustedes quieren comparar dos variantes distintas. Perfecto. Eso es lo que quería mostrarles, ¿no? Súper fácil. Ahora sí, vamos a entrar en materia, al 4-Stage Modeling. Voy a continuar en un momento. Ok, ahora sí vamos a entrar en materia, el 4-Stage Model o modelo de las 4 etapas. Ustedes ya lo han visto en las clases. Así que muy rápido, ¿no? Nosotros estamos trabajando en un modelo muy pequeñito, que en este modelo solamente tenemos un modo de transporte, que es vehículo privado. Entonces, el modelo de 4 etapas consiste de generación de viajes, distribución de viajes, segregación modal y asignación de tráfico. Como nosotros tenemos un modo de transporte, un único modo de transporte, en este caso la segregación modal pierde su sentido. Entonces por eso ustedes ven en el diagrama que solamente tenemos 3 elementos, ¿no? Generación de viajes, distribución de viajes y asignación de tráfico. Para la generación de viajes nosotros necesitamos los datos de la zona. Necesitamos también una función una función para calcular los viajes generados. Y una vez con esa función, nosotros lo que hacemos es obviamente generar cuántos viajes se generan y se atraen de cada una de las zonas. En la distribución de viajes nosotros necesitamos también una función de distribución y necesitamos una matriz de costos o Scheme Matrix, como la definen en este programa. Una vez con eso nosotros generamos un OD Matrix o la matriz de orígenes y destinos. Con la matriz de orígenes y destinos nosotros también es uno de los elementos que necesitamos para la asignación de tráfico. Pero la red obviamente es el elemento fundamental para la asignación de tráfico. No hay asignación de tráfico sin la red.
Resumiendo, dos elementos básicos para este tercer paso de asignación de tráfico son las matrices de demandas de orígenes y destinos y la red. Al final el resultado lo que me dice es cuál es la carga de tráfico o link load en la red para cada uno de los links o calles. Así terminamos la primera clase anterior, pero ahora continuamos con la misma. Esto es la parte 2. Esto es un poco la presentación que les había hecho, pero pasó muy rápido porque esto ya habíamos visto, ¿no? Estamos en la introducción de generación de viajes, pero ahora ya vamos a entrar a toda la práctica de la generación de viajes. Generar viajes o trip generation. ¿Cuáles son los inputs o los datos que tenemos que indicar para comenzar con el proceso de generación de viajes? Es la data zonal, que ya habíamos visto cómo copiarla. También tenemos que desarrollar una función de regresión. No siempre en su proyecto no lo tienen que hacer porque ya está hecho, pero acá lo vamos a repasar muy rápido. Bueno, hacemos el proceso, que ya vamos a ver la tarea, cuál es la tarea que utilizamos para este proceso. Y al final el resultado será la producción de viajes y la atracción de viajes de cada una de las zonas. Los viajes que se generan o se atraen en cada una de las zonas son normalmente se los calcula como una regresión lineal de los elementos de la zona. En este caso tenemos Y, que son los viajes generados o atraídos de cada zona, y X son los atributos de la zona, ¿no? Nosotros ya habíamos visto hace unos minutos, en diapositivas anteriores, cuáles son los atributos de la zona. Aquí hay un ejercicio que tenemos que desarrollar, pero vamos a verlo súper rápido porque también lo desarrollamos en la clase. ¿Qué es este de acá? Zonal data. No, es este de aquí, regression. Básicamente aquí lo que hicimos fue regresión lineal para calcular cuáles son los coeficientes de nuestra función lineal para estimar las producciones y atracciones. En este ejercicio nosotros tenemos datos del número de hogares. Tenemos aquí los datos de 40 hogares. Para cada hogar tenemos una estimación de cuántos viajes se generan, por ejemplo, del número de miembros del hogar, del número de licencias en ese hogar y del ingreso promedio en ese hogar. Esta información es la información que ustedes tienen que recolectar para el proyecto que estén haciendo. Las variables dependen enteramente de ustedes. No siempre son las mismas variables, sino de la información que tal vez tengan disponible, siempre y cuando la puedan relacionar con los viajes. Entonces lo que nosotros hicimos aquí fue utilizar la herramienta de regresión lineal de Excel para calcular los coeficientes de la función lineal que nos permite calcular los viajes, ¿no? En base a esta información, nosotros generamos que los coeficientes para el tamaño del hogar, para los coeficientes para el tamaño del hogar, para el número de licencias por hogar y para el ingreso promedio. En este ejercicio, por ejemplo, como nos los plantea, como fue planteado, es que para la atracción de zonas nosotros no teníamos cómo acceder a información de atracción de zonas en el proyecto que estábamos utilizando. Entonces, ¿qué es lo que nos sugieren aquí? Es que si nosotros tenemos información de otra red, de otro proyecto similar al que nosotros estamos trabajando con características similares, lo podemos utilizar parcialmente para suplir nuestra carencia en temas de datos de atracciones, ¿no? Entonces, ¿cómo está detallado aquí en esta otra zona? Recuerden que aquí tengo 30 zonas, en mi proyecto solamente tengo 10. Entonces, eso significa que esta es otra zona, pero otra red, otro proyecto, pero con características similares. Entonces, yo voy a tomar la información de ese proyecto para calcular los coeficientes de la función lineal, para calcular las atracciones. Entonces, obviamente también, de nuevo, utilizo la misma herramienta de regresión estadística de Excel. Y así yo calculo los coeficientes para cada uno
de los atributos de esa zona, ¿no? Para residentes, espacios de oficina y espacios de negocios. Bien, entonces yo ya con estos coeficientes yo ya puedo calcular en mi proyecto cuántos viajes se atraen o se generan dependiendo de cada una de las zonas. En el proyecto en el que ustedes van a trabajar, estos coeficientes ya les son dados, inclusive las fórmulas de producciones y atracciones ya les son entregadas. No tienen que realizar este proceso de regresión. Bien, regresemos a las diapositivas. Estamos aquí. Antes de pasar a Trip Distribution, vamos a hacer el ejercicio de cuál es la tarea que nosotros tenemos que utilizar para Trip Generation, o cuáles son los elementos de esa tarea o job. Entonces tenemos aquí Trip Generation, editar para ver la tarea. Muy bien. Entonces, la clase que a mí me permite realizar generación de viaje es OT_TripEnd, la propiedad nueva, siempre comenzamos con eso. Luego tenemos esta propiedad combinación, que yo le asigno dos variables que ya estaban predefinidas en el proyecto. Luego, cómo yo calculo los viajes que se producen y los viajes que se atraen. Entonces, yo calculé los coeficientes para el tamaño del hogar, también calculé los coeficientes para las licencias y calculé los coeficientes para el ingreso promedio, así como también calculé los coeficientes para residentes y calculé los coeficientes para espacios de oficina y espacios de negocio. Ahora, como yo les decía, las funciones que se producen o que se atraen son función lineal, donde esos coeficientes que yo calculé son introducidos. Aquí yo solamente los coeficientes los tengo como variables porque yo ya los introduje como parámetros. Es lo que yo les mencionaba anteriormente. Entonces aquí, en parámetros definidos por el usuario, yo ya he definido, miren, los valores 0.5299, 1.4067 para producciones. Entonces, esto es lo que tengo. Si ven, 52, 1.40, 67. Lo que yo he hecho fue introducir esos coeficientes en unas como parámetros. Y luego lo que estoy haciendo es utilizar la tarea para calcular esa función lineal y así calcular los viajes que se producen y que se atraen. Al final tengo que la propiedad que me permite hacer ese cálculo es function spec, y yo asigno las variables que estoy definiendo, ¿no? TripEnd Production a TripEnd Attraction. Como está, exactamente como está aquí. Luego simplemente guardar el viaje. Como no he hecho ninguna modificación, el botón está bloqueado, pero simplemente lo guardas. Y lo ejecutamos. Entonces vamos a ver qué pasa cuando lo ejecutamos. Boom, me sale todo sin ningún problema. Dice que se han escrito los viajes generados 1 y 2. Eso significa producciones y atracciones. Entonces, ¿dónde yo puedo ver estos viajes que se han generado? Me voy a la matriz de nuevo. Recuerden la matriz cubo, donde tengo toda mi data almacenada. Yo también tengo una pestaña de combinaciones de TripEnd, o de estos son los viajes, ¿no? Las producciones y atracciones de viaje. Entonces aquí ya me aparecen automáticamente los viajes que se han atraído y que se han generado. ¿Sí? Segundo. Ok. Tuve una interrupción por un momento, pero estamos de vuelta. Entonces aquí es donde les estaba explicando que podemos ver los viajes que se calcularon para producciones y atracciones según las fórmulas que ingresamos.
Bien, cerramos esta pestaña y tenemos el primer paso visto. Avanzamos. Luego viene distribución de viajes, ¿no? Recuerden que para distribución de viajes nosotros tenemos básicamente dos cosas, una función de distribución y los viajes que generamos, además de la matriz de costos. Nosotros ya tenemos los viajes generados, los viajes que se generan y que se traen, luego tenemos que identificar cuál es nuestra función de distribución y también calcular el scheme matrix o la matriz de costos, que se calcula con las funciones de disuasión. El método, que ustedes ya tienen que tenerlo bastante entendido, el método que se utiliza para la distribución de viajes es el Gravity Model, que se lo encuentra en la forma de Single Constraint o Double Constraint. El A y B se calculan con el método de Furness, que es un método iterativo. En este programa se hace automáticamente, ustedes no tienen que hacerlo, a más de indicarle las iteraciones en algunos casos. F de C es la función de disuasión o deterrence function, que esa depende del costo de viajar. El costo que es I, ese costo puede estar expresado en tiempo, en distancia o en el costo generalizado, que normalmente se lo mide en unidades monetarias. Esa deterrence function o función de disuasión puede tomar distintas formas. Entre las más comunes tenemos la log normal, la top log normal y la exponencial. Entonces, como yo les decía, definir esa función de distribución es uno de los elementos para crear la distribución de viajes. Esos son uno de los parámetros que ustedes tienen que definir. Entonces, en este Double Constraint Gravity Model o modelo gravitacional de doble restricción, nosotros tenemos el scheme matrix que tenemos que generarla, no la tenemos inicialmente. Este de aquí lo va a calcular el programa utilizando el algoritmo de Dijkstra, donde calcula la distancia más cortas para todos los pares orígenes OD o para todas las combinaciones orígenes-destino, calcula la distancia más corta y en base a esa distancia calcula el costo en unidades monetarias, calcula el costo en tiempo y obviamente en distancia. Y así nosotros podemos generar tres distintas matrices de costos. Esto de aquí es un ejemplo de una matriz de costo. Aquí nosotros podemos ver que la scheme matrix que especifica aquí es un tipo de matriz scheme. Y nosotros dentro de ese tipo de matrices tenemos tres opciones. Tenemos la de costo, la de distancia y la de tiempo. ¿Sí? Este es el resultado que nosotros vamos a tener como parte de este proceso, de esta etapa del for stage. Nosotros tenemos que indicarle las 6 dimensiones. En este caso particularmente es la dimensión resultado, que considera tres tipos de resultados. Las matrices, recuerden que las matrices de costos o scheme matrix pueden estar expresadas en distancia, en tiempo o en costo generalizado, que se expresa en unidades monetarias como una combinación de las otras dos. Entonces nosotros indicamos cuáles son las dimensiones que van a ser almacenadas. Luego viene la propiedad de scheme factors. Este scheme factor lo que me permite a mí es calibrar estos tres resultados que yo estoy mostrando, cómo se van a expresar. Por ejemplo, si la distancia está en kilómetros y yo la quiero expresar en millas, entonces lo que tendría que hacer es agregar un factor de conversión en millas. Si el resultado en tiempo es en segundos, va a 0, pero si yo lo quisiera en minutos, le pongo 60 segundos. Entonces eso va a hacer que el resultado se exprese en minutos. Entonces es básicamente para hacer convenciones entre tipos de unidades para los resultados que voy a mostrar. Este aquí es un caso muy genérico, pero ya en el ejemplo que vemos en la práctica va a ser un poco distinto. Resumiendo, para la distribución de viajes en Omnitrans nosotros necesitamos tres cosas como input: los viajes que se producen y que se traen, el scheme matrix y tenemos la función de distribución. El scheme matrix, como no lo tenemos, entonces eso va a ser un proceso interno dentro de la distribución de viajes, y la función de distribución esa tenemos que especificarla. Entonces vamos a ver este ejercicio 3.1.
Me parece que estábamos viéndolo en la clase antes de que tuviésemos el problema con la energía. Vamos a la función createDistanceScheme a ver cuáles son los parámetros. createDistanceScheme. Muy bien. Como les decía, para crear el Scheme Matrix nosotros utilizamos la clase OTTraffic. Tenemos que indicarle las dimensiones de la red. Recuerden que tenemos en esta pequeña red un solo modo y un solo tiempo o un solo periodo. Entonces se lo indicamos aquí. Tenemos que indicarle el Scheme Factor. Recuerden que yo le decía estos eran los factores de conversión para cada una de las dimensiones. Entonces tenemos que la clase para generar las matrices de costos es el OTTraffic. Tenemos que indicarle cuáles son las dimensiones de la red. Tenemos que también indicarle de los resultados que nosotros queremos mostrar. Recuerde que estoy hablando de dimensiones de resultados, que son una matriz en forma de distancia, una matriz expresada en tiempo y una matriz expresada también en costo generalizado. Yo a ese resultado de este proceso, recuerden, estoy hablando del resultado de este proceso, de esta tarea, yo le tengo que indicar cuáles son las dimensiones. Tengo que indicarle propósito, modo, tiempo, usuario y los resultados. Los resultados que yo quiero generar en este caso son resultados del tipo impedance, que yo quiero generar. El 11 significa resultado en costos, el 12 en costo generalizado, unidades monetarias, el segundo significa distancia, y el tercero significa tiempo. Yo quiero que los costos, las tres matrices que se me van a generar, porque de acuerdo a los parámetros que yo le estoy indicando, van a estar también asociadas con el Scheme Factor. Eso quiere decir que, recuerden que yo les mencioné que estos Scheme Factors me permiten a mí hacer conversiones. Por ejemplo, veamos el 1, que está relacionado directamente con la dimensión 11. Eso significa que si yo estoy trabajando en dólares y yo quiero que los resultados me aparezcan, qué sé yo, en euros, yo le pondría el factor de conversión para euros. No sería 1, sino que sería, qué sé yo, no sé cuál es la conversión del euro, pero sería 1.2, por ejemplo. Entonces los valores que ya me refleje como costos en unidades monetarias serían euros, por ejemplo. En el caso de la dimensión resultado 12, ahí estamos hablando de distancias. Por ejemplo, si el modelo está configurado para hacer los cálculos en kilómetros, pero sin embargo yo quiero hacer los cálculos en millas, simplemente tengo que agregar el factor de conversión, que creo que es 1.6. Entonces para eso me serviría este factor de conversión. En este caso no quiero hacer nada de eso. Yo aquí lo que le estoy indicando es que me diga la unidad monetaria, que está la misma que está predefinida, la distancia la misma que está predefinida, y el modelo predefine el tiempo en segundos, y lo que yo estoy haciendo aquí es asignarles que quiero que me muestre los resultados en minutos, o sea, cada 60 segundos que me indique la unidad, ¿no? Es decir, cada minuto en vez de segundos. Luego ejecuto lo que he calculado y básicamente hasta aquí está la ejecución del Scheme Matrix. ¿Qué es lo que hacen estas líneas de aquí abajo? Es hacer una alteración a una de las matrices que nosotros hemos generado. Con la clase SchemeCube, yo lo que estoy haciendo es llamar a un cubo o una matriz con la propiedad get. Le indico cuál de las matrices es las que yo quiero. Yo le indico la 12. Recuerden que la 12 era la la 12 es la que me indicaba el resultado en distancias. Entonces yo digo que quiero la 12. Luego digo que de esa 12, que yo la asigné en esta variable en Scheme Matrix, de esa 12, los viajes intrazona, se les asigna un valor muy grande, que en este caso lo hemos puesto como 99.999, pero puede ser cualquier valor grande. Entonces, a esos viajes intrazona le vamos a poner una distancia muy grande. ¿Para qué? Para que en el futuro, cuando el modelo esté buscando las rutas más cortas, no realice esos loops que normalmente nos aparecen cuando hacemos modelos de rutas más cortas con Dijkstra. Entonces es básicamente lo que estamos haciendo, agregarle una distancia muy grande a los viajes intrazona para que no sean considerados en la búsqueda de rutas más cortas. Y lo que hago es decir, en estas dimensiones que estoy indicando aquí, quiero que me guardes esta matriz que yo he modificado, la que he denominado como Scheme Matrix.
básicamente, ¿no? Es lo que estoy haciendo en esta tarea. Entonces la guardo, ya la había guardado inicialmente, la voy a cerrar por el momento y voy a ejecutar o a correr esto. Boom. Esperamos, bien, parece que todo se ha ejecutado sin ningún problema. Aquí me dice que se escribió el Skin Matrix expresado en costo generalizado, que se escribió también expresada en distancia y también expresada en tiempo de viaje. Donde yo veo esa información, me voy acá a la pestaña Data y yo veo aquí Skin Matrix, me dicen que he generado 3. Si yo quiero ver cuál es el resultado de cada una de estas matrices, le doy simplemente doble clic y ya puedo ver cuál fue el resultado de esta matriz. Ahora, ya que estoy aquí adentro y yo quiero ver el resultado de otra matriz, vean esta barra de aquí, donde me indica cuáles son las dimensiones de esa matriz que estoy mirando en este momento. Pero si yo quiero mirar otra, no la de costos, sino la de distancias, por ejemplo, simplemente selecciono la que quiero y ven cómo se cambia. Observen aquí que aparece la modificación que hicimos nosotros en la última tarea, que fue asignarle a todos los viajes intrazona de 1 a 1 un valor muy grande. ¿Sí ven? Entonces luego, si quiero ver también la de tiempo, me aparece exactamente igual. Muy bien, hicimos ya esto de crear el Skin Matrix, pero eso es solamente un paso. Recuerden que nosotros para hacer la distribución de viajes, nosotros necesitábamos Production, Attraction, también necesitábamos la Skin Matrix o matrices de costo, y finalmente necesitamos la función de distribución, ¿no? Pero la función de distribución la vamos a definir en la tarea que realiza la distribución de tráfico. Entonces por ahora vamos a cerrar esta matriz. Listo, vámonos a las tareas de nuevo. Y la tarea que a nosotros nos ejecuta la distribución de viajes es la tarea Gravity Model. Entonces vamos a editar, así podemos ver cuáles son los parámetros que utiliza esta tarea. La clase que se utiliza para la ejecución para la asignación para la distribución de viajes es OTGravity. Nosotros tenemos que indicarle cuáles son las dimensiones de la matriz que se va a generar. Recuerden que cuando nosotros íbamos a definir cualquier información de las matrices, teníamos que indicarle 6 dimensiones, ¿no? En este caso, nosotros solamente le vamos a indicar las dimensiones de acuerdo a nuestro proyecto, ¿no? Tenemos un solo propósito, un solo modo, un solo tiempo, un solo tipo de usuario. Y vamos a hacer, recuerden que nosotros teníamos en cambio 3 tipos de resultados: distancia, costo generalizado, distancia y tiempo. En este caso nosotros estamos utilizando el 12, que es la dimensión resultado relacionada con distancia. Y entonces le vamos a decir que haga los cálculos basados en distancia. Justamente es lo que nos dice la descripción de la tarea, ¿no? Que utilicemos la distancia. Luego tenemos que indicarle cuál es la función de distribución. Recuerden que yo les mencioné que habían distintos tipos de funciones de distribución. Entre las más comunes estaba la log normal. Y la log normal requiere de 2 parámetros que estaban especificados en la fórmula como alfa y beta. Vamos a ver si los podemos encontrar aquí rápido. Aquí está. Log normal tiene alfa y también tiene un beta por aquí chiquito. La top log normal tiene alfa, beta y también tiene por aquí otra variable. Entonces, si nosotros estuviésemos utilizando la top log normal, necesitaríamos definir también esos 3 parámetros, ¿no? No es el caso para nosotros, que solamente necesitamos 2 parámetros. Los he predefinido, ¿no? Estos parámetros se calculan en base a mediciones en la vida real, pero para este ejercicio ya están predefinidos. Solamente se los quería mostrar que así es como se asignan. Luego tenemos el número de iteraciones. Recuerden que en log normal yo les comentaba que teníamos una A minúscula y B minúscula, que eran los valores, los factores de calibración. Entonces esos factores se calculaban con un método iterativo, que es el método de Fornes. Entonces lo que yo estoy diciéndole aquí a través de esto es que quiero que Fornes haga 6 pasos, los estoy asignando en una variable, y luego digo que el número de iteraciones es la variable que yo asigné.
finalmente, la matriz de demanda. Recuerden que el objeto de matriz de demanda solamente le tengo que indicar 4 de las dimensiones, no 6. Entonces lo que hago aquí es indicarle cuáles son esas dimensiones para la matriz de demanda que yo estoy calculando. Recuerden que nosotros teníamos un skin matrix anteriormente y ese sí teníamos que indicarle las 6 dimensiones, pero en este solamente tenemos que indicarle 4. Entonces la propiedad OD matrix, y le indico las dimensiones. Tengo un solo propósito, un solo modo, un solo tiempo o periodo y un solo tipo de usuario. Entonces eso es lo que hago ahí. Y luego ejecuto el programa, ¿no? Ya está todo definido y guardado. Entonces solamente lo cierro y lo voy a ejecutar. Oh, tuvimos un error. Esta parte no la voy a borrar porque sí quiero que ustedes aprendan a leer los errores. Entonces esto me dice que el skin matrix, esta skin matrix no existe. Vamos a ver por qué no existe. Miren que tenemos, es la skin matrix 1, 10, 10, 10, 12, 1. Vamos a ver cómo están definidas las 1, 10, 10, 12, 1. Miren, la skin matrix está definida como 1, 10, 1, 10, 12, 1. Entonces, por eso es que mi tarea no está encontrando esa matriz. Vamos a editar. Y aquí donde yo le indiqué los parámetros 1, 10, 10, 10, 12, 1, debería ser 1, 10, 1, 10, 12, 1. Entonces, eso era lo que me decía el error. Lo guardo y vamos a ver qué me sale ahora. Perfecto, hizo todas las iteraciones, no salió ningún error. Esta parte de Processing Here, procesamiento, es donde se realizan las iteraciones de Fornes para calcular los factores de calibración. Al final, ¿qué es lo que me dice? Que ha escrito una matriz de orígenes y destinos en el Basic Cube o la matriz básica con este total de viajes que se muestran aquí, 38.672.14 viajes. ¿Dónde yo veo eso? De nuevo me voy a la pestaña Data y veo aquí que se ha generado una matriz. Muy bien, vamos a darle doble clic también y me sale, aquí ya está mi matriz de viajes. Yo ya sé en este momento cuántos viajes se generan de cada zona a cada una de las demás zonas. Si se fijan, los viajes intrazona están en 0. Esto es producto de lo que nosotros realizamos aumentando las distancias para los viajes intrazona. Muy bien, ya podemos seguir. Hemos prácticamente finalizado con la parte de distribución de viajes. ¿Cuál es el siguiente paso? Segregación modal. Sí, ese es el tercer paso, pero no tenemos más que un solo modo, así que en este caso no aplica la segregación modal. Así que podemos pasar al cuarto paso. Como les decía, en esta gráfica que es parte del manual de Omnitrans, asigna como 3 al paso de asignación de tráfico, pero realmente es el cuarto paso. Hay varios métodos para asignación de tráfico. Básicamente estos métodos dependen de si existe efecto de congestión o si existen componentes aleatorios en los costos de las rutas. Como lo podemos ver en la tabla que se muestra en pantalla, cuando no existe efecto de congestión y los costos no dependen de un componente aleatorio, entonces nosotros utilizamos el método de All or Nothing, que básicamente significa asignar todo el tráfico por la ruta más corta. En cambio, si tenemos efecto de congestión y no tenemos componente aleatorio, nosotros utilizamos lo que se denomina modelos determinísticos o modelos de equilibrio determinístico. Por otro lado, cuando no existe congestión, pero sí existe componente aleatorio, utilizamos lo que se denomina asignación estocástica. Finalmente, cuando tenemos congestión y también componentes aleatorios, utilizamos modelos estocásticos de equilibrio. Bien,
Para esta práctica tenemos que, vamos a trabajar en el all or nothing o todo o nada y en la asignación determinística. El equilibrio o el principio de Wardrop está dividido en dos partes, en el User Equilibrium y en el System Equilibrium. En breves palabras, el User Equilibrium significa que sin importar el número de rutas que existan para conectar dos puntos A y B, los usuarios se organizan en la red de tal manera que ninguno de ellos en las distintas rutas que pueden utilizar va a percibir un costo distinto, o, dicho en otras palabras, todos van a tener el mismo costo para transportarse de estos puntos A a B. Y que cambiando de ruta, ellos no mejoran el costo de viajar. Es decir, el tráfico se distribuye de tal manera de que sin importar la ruta, el costo es el mismo. El System Optimum es la segunda parte es el segundo principio de Wardrop. Y este indica que los viajes se asignan a la red no minimizando el costo individual de cada usuario, sino minimizando el costo del sistema en general, minimizando el tiempo total de viaje del sistema. Es básicamente lo que significan los dos principios de Wardrop, el User Equilibrium y el System Equilibrium. El primero, repito, significa que ningún usuario percibe un costo como mejor cambiando de ruta. O dicho en otras palabras, todos perciben el mismo costo indiscriminadamente de la ruta que utilicen entre un punto A y B específico. Y el System Optimum significa que el tráfico se distribuye en la red de tal manera que el costo total es el mínimo. Bien, ya que habíamos visto los dos principios de Wardrop, vamos a ver cuáles son los métodos que son comúnmente usados para la asignación de tráfico determinística, que sigue el primer principio de Wardrop. El primero es el Incremental Assignment, el siguiente es el método de medias sucesivas, o MSA, y finalmente el Frank-Wolf Algorithm, que es una variación del MSA, que ayuda a una más rápida convergencia. Estos métodos, recordemos que son métodos iterativos. Entonces, en esta imagen en breve se explica cómo funciona el método de medias sucesivas, o Frank-Wolfe, como les dije, que es una variación del MSA. No voy a ahondar en este tema porque tienen que haberlo visto en la parte teórica. De todas maneras, pueden leer el comentario para que lo entiendan un poco mejor. En Omnitrans, ¿cómo realizamos la asignación de tráfico? ¿Cuál es la clase que utilizamos para asignación de tráfico? Es OT-Traffic. Y tenemos las distintas propiedades que se utilizan, que son New, Combination y Execute and Load. Las que ya hemos visto básicamente en los ejercicios anteriores, ¿no? La propiedad Assign Method es en donde nosotros le vamos a asignar cuál es el método a utilizar. All or Nothing, el método de medias sucesivas, que está codificado como BOLABG en Omnitrans, o también tenemos el User Equilibrium, que sería el primer principio de Wardrop, o el System Optimum, que es el segundo equilibrio de Wardrop. Ahora, si nosotros queremos trabajar con los componentes estocásticos, tenemos que agregar la palabra uniform o normal dependiendo del caso. Otro componente importante, otra propiedad importante es load, donde nosotros indicamos las dimensiones del resultado. Recuerden que ya habíamos visto esto, cuáles eran las 6 dimensiones, y tenemos que indicarle cuáles son las dimensiones de la asignación que estamos realizando en ese momento particular. Es decir, si estamos realizando asignación de tráfico para vehículos privados o motorizados,
tenemos que indicárselo en la dimensión de modo. Si estamos haciendo asignación para bicicleta, tenemos que indicárselo en la asignación en el modo bicicleta. El Audi Matrix, recuerden que las Audi Matrix solamente reciben o necesitan alimentarse con 4 dimensiones, que son PM, T, U. Y le indicamos obviamente cuáles son las dimensiones que nosotros necesitamos. El Epsilon, recuerden que estos son modelos iterativos. El epsilon o el error relativo es la variable que le indica al modelo a qué nivel de error va a parar las iteraciones. Pero no solamente con el error podemos parar las iteraciones, sino también con un número máximo de iteraciones. Es decir, yo le puedo indicar al programa, detén las iteraciones cuando tu error relativo ha llegado a una cifra, puede ser 0.001, por ejemplo, o si no alcanza este error relativo en 100 iteraciones, digamos, también detente, aunque no hayas alcanzado el error iterativo. Hay otra propiedad que se llama Save Iterations, que lo que hace es guardar el resultado de cada una de las iteraciones intermedias. Yo las había mostrado anteriormente cómo se calculaba, cómo se hacía el... No se los he mostrado, perdón. Es cómo se calcula el tiempo de viaje en un link. El tiempo de viaje a través de un link depende básicamente de 2 variables, de la capacidad de ese link o calle, para hablar en términos más realistas, y del volumen que se asigna a esa calle. Es decir, la capacidad no varía, es fija, se la determina al momento de crear la red. Pero si a una calle se le asigna más volumen, quiere decir que el tiempo de viaje en esa calle aumenta. Si se le asigna menos volumen, disminuye. Entonces es de esta manera como internamente el programa calcula el tiempo de viaje. Ahora, esta fórmula para calcular el tiempo de viaje, que está dada por esta fórmula que estoy mostrando o indicando, requiere ciertos parámetros que son alfa y beta. A esta función también se le llama power function. Estos parámetros alfa y beta uno los encuentra definidos en la literatura, que se los puede utilizar como ejemplos prácticos. En la vida real habría que calcularlos dependiendo de observaciones del tráfico real y estimarlos. Normalmente eso toma mucho tiempo y requiere mucha información, entonces lo que se hace normalmente es tomar los valores de alfa y beta de la literatura, de proyectos similares o de papers o de investigaciones que se hayan hecho en otras ciudades. Sin embargo, el modelo necesita que sean definidos. Hay que definirlos, hay que agregarlos como valores. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo donde nosotros le decimos que para el link 4 y para el link 6, estos van a ser los parámetros de alfa y beta que van a ser utilizados. Si nosotros no definimos los links que toman cada parámetro alfa y beta y le ponemos en vez de 4 y 6, le ponemos 0, eso quiere decir que todos los links van a tomar esos parámetros. Bien, este es uno de los últimos ejercicios que ahora vamos a realizar 2 tipos de asignación de tráfico, all or nothing. Vamos a abrir la tarea, el job, vamos a ver cuáles son los parámetros que necesita, luego lo vamos a ejecutar y vamos a visualizar los resultados. Luego vamos a hacer lo mismo, pero para la asignación de Volume Average o MSA, método de medias sucesivas, ¿no? Lo llaman de distintas maneras, pero es el mismo. Volume Average o Method of Successive Average es el mismo método, ¿no? Igual vamos a revisar los parámetros que necesita. Ya están ingresados en el ejercicio que yo tengo hecho, así que solamente se los voy a indicar. Lo ejecutamos y luego vemos un poco la diferencia entre el ejercicio 4.1 y el 4.2. Esto ya es otra diapositiva, así que vamos a el programa. Vamos a cerrar esta matriz que la habíamos dejado abierta. Entonces, tareas. Assign all or nothing. Como les decía, bueno, vamos a abrir el Assign All or Nothing, que es la tarea con la cual yo voy a ejecutar una asignación de tipo todo o nada. Y vamos a ver cuáles son los parámetros que necesita.
Primero, la clase que realiza la asignación de tráfico es OutTraffic. Entonces yo tengo que asignarle o indicarle a través de la propiedad assign method cuál es el método de asignación que yo voy a utilizar. En este caso podemos ver que el método que estamos utilizando es all or nothing. Nosotros ya vimos cuáles son los... nosotros ya vimos cómo está codificado en Omnitrans cada uno de los métodos, ¿no? Entonces en este caso es all or nothing. Indicamos entonces cuáles son las dimensiones de la red o network, y eso lo hacemos a través de la propiedad network, ¿no? Recuerden que en este ejercicio solo tenemos un modo y un periodo o tiempo. También tenemos que indicarles cuáles son las dimensiones de la OD matrix o la matriz de orígenes y destinos. Y estos serían los parámetros que tenemos que utilizar para este proyecto específico. Recuerden que tenemos un solo modo, un solo periodo, ¿no? También, de nuevo, el parámetro load es el parámetro del resultado de la tarea, y el parámetro load, a la propiedad load, tenemos que siempre indicarle cuáles son los 6 parámetros, las 6 dimensiones que estamos utilizando, ¿no? Propósito, modo, tiempo o periodo, usuario, resultado, iteraciones. En este caso, observen que el resultado es 2, porque recuerden que la dimensión resultado tenía dos tipos de resultados, que eran el resultado load y el resultado impedance. Para recordar esa parte, vamos a volver a las propiedades del modelo, a las dimensiones. Aquí está, vamos a ver los tipos de resultado que tenemos. Impedance, que nosotros lo utilizamos para la creación del matrix scheme o matriz de impedance o de costos. Y luego tenemos los resultados de tipo load, que en este modelo hemos definido 4. Tenemos all or nothing y volume average o MCA, que es lo mismo. Entonces yo lo que estoy diciéndole en este momento al programa es que me cree esta matriz de asignación de tráfico del tipo all or nothing. Es decir, el resultado que me va a dar esta matriz es solo para all or nothing. Bien, continuamos. Miren estos parámetros de aquí, que son el epsilon iterations and safe iteration, que yo los mencioné anteriormente como algunas de las propiedades para el traffic assignment. No son necesarios en el all or nothing, porque el all or nothing no es un método iterativo, es una única iteración y nos da el resultado. Entonces no necesitamos el error para parar las iteraciones, ni el número de iteraciones, ni tampoco guardar las iteraciones intermedias. Así que es por eso que estas propiedades las he puesto como comentarios. Sin embargo, en el volume average las vamos a necesitar activas. Ahora, recuerden que yo les hablé también del power function, que es la función que me ayuda a calcular el tiempo de viaje. Esta función requiere de dos parámetros, alfa y beta. Y yo lo que estoy haciendo a través de la propiedad BPR per type es asignándole estos parámetros alfa y beta. Sin embargo, yo lo estoy haciendo para todos los links. En la vida real, cada link debería tener parámetros distintos. Es bastante impráctico hacerlo en un modelo. Sin embargo, sí se lo puede hacer por segmentos, por tipo de calles o por su tipo de capacidad. Se lo podría hacer, o tal vez por las condiciones en que se encuentra la calle. O sea, calles que están más dañadas tal vez van a tener distintos parámetros que calles que están completamente funcionales. Entonces, esos son básicamente todos los parámetros que tenemos que definirle para el all or nothing. Son las dimensiones de la red, las dimensiones del OD matrix, las dimensiones del tráfico o load, y los parámetros de la función BPR. Luego de eso, lo que hace el programa es simplemente ejecutarla. Entonces, esto ya está guardado porque no lo he modificado. Ahora vamos a correrlo. All or nothing. Vamos a borrar esta pantalla. Y asignamos. Muy bien, no hemos tenido ningún error y nuestra asignación de tráfico ha sido generada. Vamos a ver dónde está esa asignación de tráfico. Nosotros la podemos, aquí tenemos.
resultados de asignación. A mí me aparecen dos porque yo ya corrí ambos anteriormente, pero a nosotros el que acabamos de generar es el All or Nothing. Entonces, si yo quiero ver cuáles son los resultados de esa asignación de tráfico, le voy a dar en la herramienta de visualizar por bandas. ¿Qué va a hacer esto? Que junto a cada link me va a crear una banda con distintos colores, y cada una de estas bandas me va a indicar cuál es el estado de tráfico en esa calle. Es decir, las calles a las que se le asignó más tráfico van a aparecer con una banda más ancha y tal vez con un color más fuerte, dependiendo de cómo yo lo defina, y las que tienen menos tráfico van a aparecer más delgaditas y tal vez con un color más claro. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros ya habíamos visto cómo generar un diseño para las presentaciones, ¿no? Yo ya tengo dos diseños creados. Voy a ver al diseño All or Nothing y solamente le voy a poner editar para que ustedes puedan ver cuáles son los parámetros que necesitan, ¿no? Estilo simple, ustedes pueden aquí un poco ir manipulando y jugando cuando estén realizando la práctica. En este momento vamos a utilizar simple, que salgan las bandas estáticas, que no se muevan, que no cambien de color, sino que estén con los colores predefinidos. ¿Cuál es el origen de la data? Es relevante, es pertinente o relativa a los links, a la información de la asignación de tráfico para cada link. ¿Cuáles son los links que voy a mostrar? Son todos. Entonces va todos los links, ¿sí? Cuando yo tengo asignación de tráfico para transporte público, utilizo esta herramienta, pero en este caso no es necesario. Entonces vamos a data. En data, ¿qué es lo que digo? Yo quiero que el ancho de la banda dependa de ¿qué? De la suma del tráfico en esa calle. Recuerden que el tráfico puede venir de distintos modos. Yo tengo vehículos, automóviles, puede que tenga buses, puede que tenga furgonetas, puede que tenga bicicletas. Entonces yo quiero que el tráfico, el ancho de la banda sea relativo a la suma de la carga o del tráfico asignado en esa calle. Pero también quiero que el color de esa banda dependa de la misma suma de tráfico. Ahora yo tengo que indicarle las dimensiones que quiero mostrar. Entonces recuerden que a propósito teníamos uno solo, así que nos da igual ponerle total. El modo teníamos privado y lo habíamos generado como privado. El time o periodo teníamos uno nada más, que era el periodo de la mañana, el AM. Tipo de usuario tenemos uno. Y en este caso el resultado que nosotros queremos mostrar, recuerden, es el resultado de All or Nothing o todo o nada. Entonces yo le indico cuál es el resultado que quiero mostrar. Iteraciones irrelevante en este momento porque solo se realiza una. Entonces esto en etiquetas también le ponemos de preferencia, le podemos poner que la etiqueta sea el ancho o el color o ambos. Un color por cada dirección. Esto es muy importante porque en los picos normalmente ustedes se pueden dar cuenta que el tráfico se genera normalmente en una dirección, mientras que en la otra permanece básicamente libre de tráfico. Entonces sí, queremos que los colores aparezcan por dirección. En Legend es donde nosotros indicamos cuál va a ser el rango de colores en que se va a mostrar. Por ejemplo, tráfico 0 me va a mostrar en verde, mientras que el tráfico máximo, ¿por qué 4400? ¿Por qué 4200? Porque mis links tienen una capacidad estándar, perdón, no mis links, los links de este proyecto tienen una capacidad estándar de 4200, todos. Entonces yo voy a mostrar el valor absoluto del tráfico asignado. Yo sé que máximo va a tener 4200. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que todos los links que se acerquen, que todos los links cuyo tráfico esté cercano a 4200 esté en rojo. Y hacia abajo se vaya poniendo en verde. Estos valores pueden ser modificados. Si los links de la red que ustedes están evaluando tienen capacidades mayores, ustedes simplemente tienen que asignar para cada rango un color distinto. En apariencia, lo mismo que ya habíamos visto. Si vamos a mostrar información en nuestras bandas, esto nos ayuda a ver el tipo de letra, el tamaño, los decimales, entre otras cosas. Entonces, bueno, vamos a darle guardar. Yo tengo activada mi herramienta de banda, entonces le voy a dar visto.
Vamos a ver qué nos aparece. Vamos a la red. Vamos a quitarle las barras. Me había olvidado de quitarle las barras. Le quito las barras, pero dejo las bandas activadas y le doy visto. Entonces, bien, entonces, ahora podemos ver en nuestra red cuáles son las calles que tienen mayor tráfico. Podemos ver esta de aquí, que se le ha asignado un tráfico de 4176.5 vehículos, que dependiendo está muy cerca de la capacidad máxima, entonces por eso nos aparece en rojo. Mientras que esta otra mientras que la otra dirección tiene tan solo asignado 2489.5, menos de la mitad de la capacidad o alrededor de la mitad de la capacidad, entonces nos aparece casi como en verde amarillo. Esta de acá, que tiene un poco más de cerca de 3000, está un color un poco más amarillento. Y así ustedes pueden hacer el análisis de cuáles son los sectores que tuvieron mayor tráfico o no. Y es lo que ustedes tienen que identificar en su proyecto. Bien, esto es la asignación de tráfico. Ya si ustedes han llegado a este punto, ustedes ya han realizado en este momento su primera asignación de tráfico. Ya esto ustedes lo pueden replicar en una pequeña consultoría en un segmento de la red vial pequeña de la ciudad, por ejemplo. Ahora, el segundo paso era hacer el mismo procedimiento, pero no con el All or Nothing, sino con el MSA. Vamos a hacer lo mismo, vamos a abrir el MSA para ver de qué está compuesto. Que es básicamente lo mismo, son pocos los parámetros que cambian. Recuerden, nosotros teníamos la clase OT-Traffic, teníamos que indicarle cuál es el método de asignación de tráfico que iba a utilizar, y en este caso le decimos BOLAVG, que es el código con el cual Omnitrans identifica el MSA. Entonces lo asignamos, ¿no?, a través de la variable assignment method. Luego tenemos las dimensiones que requiere la red, lo indicamos. Luego tenemos las dimensiones que requiere la matriz de orígenes y destinos, o llamada OD Matrix, y le indicamos las dimensiones de nuestro proyecto. Recuerden que estas dimensiones son de este proyecto particular. Si ustedes están realizando un proyecto con más modos, con más tiempos, con más usuarios, con distintos propósitos, ustedes tienen que asignarle la variable correspondiente. En load, lo mismo. Tenemos que indicarle cuáles son las dimensiones de load. El 3, este 3 aquí, recuerden que en el All or Nothing nosotros teníamos 2, es porque nosotros le indicamos a Omnitrans que los resultados de esta asignación de tráfico vayan a la matriz relacionada con All or Nothing. En este caso le estamos indicando 3 porque queremos que los resultados de esta asignación vayan a la matriz relacionada con MSA o método de medias sucesivas. Entonces, recuerden que habían 3 parámetros que yo tenía ocultos o los tenía como textos, que son estos. El criterio de convergencia o el error relativo, yo lo voy a asignar a 0.05 para que cuando el error alcance ese valor detenga las iteraciones. O si no, si este valor nunca se alcanza, que pare a la iteración número 30. ¿Por qué hacemos esto? Porque a veces los métodos toman muchísimo tiempo y si ustedes no les asignan un criterio de parada, básicamente el modelo va a tratar de buscar la solución óptima del equilibrio y eso puede tomar muchísimo tiempo dependiendo del programa. Entonces es bueno asignarle valores prudentes, ¿no?, para que se detengan las iteraciones. Si ustedes ven que el resultado de la convergencia o el error no es bueno, entonces ustedes tal vez pueden correr el modelo de nuevo y asignarle en vez de 30 a 100 hasta que obtengan un error relativo que ustedes consideren prudente. Guardar las iteraciones intermedias le he puesto no es necesario. Si ustedes quisieran ver cuáles son los resultados de las iteraciones intermedias, le ponen true o verdadero. Obviamente tienen que ser conscientes de que eso va a generar mucha data. Entonces, mucho ojo si no tienen espacio para almacenar mucha información. De nuevo, los parámetros para la función BPR los hemos asignado de manera distinta para este ejercicio. Sin embargo, hemos considerado que todos tienen los mismos parámetros, es decir, la misma función BPR. Y luego simplemente ejecutar. Fácil.
ya está guardado, lo cerramos y ahora lo vamos a ejecutar. Bien, la ejecución sin problemas, en 5 iteraciones nosotros podemos ver que nosotros ya alcanzamos el error relativo que habíamos definido. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento de mostrar la asignación de tráfico, pero ahora con el MSA. Den una mirada a cómo está la asignación de tráfico en este momento. Yo ya he definido un diseño para estas bandas. Igual lo voy a ir a editar para que puedan ver las diferencias, ¿no? En Association es básicamente lo mismo, estilo simple, origen de la data por links, todos los links, no hay transit lines. El ancho depende de la suma de la carga de tráfico, el color también depende de la suma de la carga de tráfico, propósito todos, modo privado, tiempo, periodo de la mañana, usuario total, pero en este caso el resultado no es all or nothing, sino VA, volume average. Iteraciones, irrelevante, porque solamente voy a mostrar el resultado final. Entonces, label, esto puede quedar dependiendo, como se los mencioné, o sea, puede ser la etiqueta, puede ser el ancho o el color o ambos. Por dirección, sí, por dirección. El mismo esquema, ya lo habíamos definido, es el esquema de colores. Y bueno, y la apariencia, eso depende de cada quien, ¿no? Y lo voy a dejar exactamente como está. Entonces, listo. Miren cómo está la asignación de tráfico con all or nothing. Y ahora, así es como es la asignación de tráfico con el método de medias sucesivas. En grandes rasgos, ¿cuáles son las diferencias? Básicamente que el all or nothing me asigna tráfico a menos calles. Porque ¿qué? Recuerden que el all or nothing simplemente hallaba la ruta más corta y asignaba todo el tráfico a través de esa ruta. Y punto. Entonces, eso hace que el modelo deje algunas calles sin utilizar o parcialmente utilizadas o con poco tráfico. Sin embargo, el método de medias sucesivas, él redistribuye el tráfico. Cuando una calle ya se le ha asignado mucho tráfico, trata de distribuirla hacia otro para mantenerla, para lograr lo que nosotros mencionamos anteriormente, que es el primer principio de Wardorf o el User Equilibrium, equilibrio de usuario. Entonces, así es como nosotros hemos desarrollado dos tipos de asignación de tráfico: todo o nada y el método de medias sucesivas. Ahora ustedes pueden hacer la comparación entre los dos métodos, cuántas calles, cuál es el tráfico en cada calle, pueden realizar un histograma también en Excel con esta información y ustedes sacar sus propias conclusiones. Entonces, eso sería básicamente la práctica de asignación de tráfico que teníamos que hacer para los modelos unimodales. El siguiente paso vendría la asignación de tráfico o el 4-stage para los modelos multimodales. Diferencias. La etapa 1 y la 4 son muy similares a la asignación unimodal. La etapa 2, que es la distribución de viajes, se la realiza en conjunto con la etapa 3. Así es como lo hace Omnitrans. Insisto, el concepto son 4 pasos. Omnitrans junta el paso 2 y el paso 3 en un solo proceso, que es la distribución de viajes y la segregación modal o selección modal. Entonces, esta gráfica siempre me parece muy interesante y muy explicativa. Cada una de las curvas me indica la probabilidad de usar cierto modo relativo a la distancia. Es decir, para distancias cortas, la bicicleta tiene una alta probabilidad de uso, mientras que para las distancias largas disminuye la probabilidad. Caminar es la curva roja. Caminar distancias muy cortas tiene una alta probabilidad de uso, o de hacerlo, mientras que la distancia aumenta, la probabilidad de caminar disminuye. Para carros, sin embargo, con una distancia mayor a la de la bicicleta, la probabilidad sigue siendo mayor hasta cierto punto. Para distancias muy largas, el uso del carro va disminuyendo.
Sin embargo, la probabilidad de usar tren aumenta con la distancia. Tiene mucho sentido. O sea, para distancias muy largas es mucho más práctico utilizar el tren que utilizar el carro. Entonces, dependiendo de estos criterios es como el usuario se decide para seleccionar un tipo de modo. ¿Por qué se menciona esto? Porque esto está relacionado con el paso número 3, del For Stage, que se realiza en este recuadro marcado con un 2 en Omnitrans. Aquí lo que trato de bosquejar es un poco la diferencia entre lo que hicimos como unimodal versus lo que hay que hacer como multimodal. Este de aquí es la distribución de viajes que nosotros ya vimos en uno de los pasos anteriores. En unimodal nosotros indicamos un propósito, o sea, indicamos el propósito que quería, el único modo que quería, el tiempo, el usuario, el tipo de resultado y las iteraciones. En el multimodal, obviamente nosotros vamos a tener que indicarle distintos modos. Entonces, en la parte de Scheme Matrix, en la propiedad de Scheme Matrix, cada una de estas variables, Distant Matrix Car, Distant Matrix Byte, Distant Matrix Public Transport, cada una de esas representa un conjunto de 6 dimensiones. En la primera yo indicaría el modo carro. En el segundo conjunto de dimensiones, de las 6 mismas dimensiones, yo indicaría el modo bicicleta. Y en el tercer conjunto de dimensiones yo indicaría el modo transporte público. Básicamente esa es la diferencia, porque inclusive la misma clase es la que se utiliza, OT Gravity. Tenemos que indicarle también cuál es la función de distribución y los parámetros de la función de distribución que elijamos. Tenemos que indicarles cuál es cuáles son los pasos del método Fornes para la calibración de los factores en el Gravity Model. Y luego vamos al OD Matrix. Recuerden que, de nuevo, nosotros tenemos 3 tipos de modos. Entonces tenemos que, para el OD Matrix, recuerden que nosotros solamente agregamos 4 dimensiones. Como está aquí. 4 dimensiones. Pero en este caso son 3 grupos de esas 4 dimensiones. Tenemos que agregar las 4 dimensiones considerando que es el modo carro. Las 4 dimensiones considerando que es el modo bicicleta. Y las 4 dimensiones considerando que es el modo transporte público. Y ejecutamos. Es muy sencillo. La única diferencia es que en vez de yo utilizar un solo conjunto de dimensiones, yo utilizo un conjunto de dimensiones por cada uno de los modos en los que estoy trabajando. La segregación de modos se utiliza, para la segregación de modos se utiliza la clase OT Choice, que viene de Choice Modeling o de elección modal. Tenemos el OT Choice, que es la clase que se utiliza para la segregación modal. Tenemos ciertos parámetros que están relacionados con el costo generalizado. Luego, es importante mencionar que a este punto ya debemos haber creado las matrices de costos o Scheme matrices, tal como lo hicimos en los modelos unimodales, pero en este caso habría que realizar uno para cada modo. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esas matrices creadas, yo las voy a agrupar como está en estas dos líneas dentro de una sola variable. Lo agrego como un vector dentro de las 3 matrices las agrego como un vector dentro de una sola variable. Ahora, con esa variable yo utilizo la propiedad execute para que me genere matrices de probabilidades. Para que me dé la probabilidad de usar cada uno de los modos para cada uno de los OD pairs. Entonces, esto lo que me va a hacer es generar 3 matrices de probabilidad, como tenemos aquí. Prob Matrix Car, Prob Matrix Bike, Prob Matrix Public Transport. La probabilidad de para cada OD pair yo voy a usar un determinado vehículo. Entonces, yo lo que estoy diciendo aquí es que esas 3 variables son el resultado del cálculo que yo hice en esta línea anterior de aquí, que fue el distribution calculator.execute. Entonces, el resultado de esto lo guardo en esta variable y esa variable la asigno a las 3 matrices de probabilidad. Al final de esta línea yo ya tengo 3 matrices de probabilidad que son las que yo utilizaré
para definir la selección modal o la segregación modal. Luego lo que hago es llamar al matrix cube y abrirlo con la propiedad open. Le voy a indicar todos los propósitos, los modos. Recuerden que el matrix cube o las matrices de demanda requieren 4 parámetros, PM, TU y usuario, y le indico le indico cuáles son las dimensiones que yo quiero llamar, ¿no? Todos los propósitos, todos los modos, todos los periodos y los usuarios, que en nuestro caso son solo uno, excepto los modos, que en esta asignación multimodal es público, transporte público, bicicleta y carro. Y luego lo que hago es en nuevas variables, yo multiplico la matriz de demanda total por la probabilidad de utilizar ese modo. Luego la misma matriz de demanda total por la probabilidad de usar el segundo modo, que es bicicleta. Y luego en una última variable yo multiplico la demanda total por la probabilidad de usar ese último modo. Entonces con eso yo ya voy a obtener 3 matrices de demanda, una para cada uno de los modos que yo estoy utilizando. Entonces yo con 3 matrices de demanda ya puedo pasar a realizar el cuarto paso, que es la asignación modal, como lo hicimos en el paso anterior. Simplemente con la diferencia de que yo voy a utilizar 3 matrices de demanda. Y eso sería básicamente las diferencias entre la asignación unimodales y multimodales. Y ahora el desarrollo de su proyecto, que de eso lo hablaremos mañana en la clase. Muchas gracias y mucha suerte con sus trabajos.